Tenemos fuente y caudal, genio, cultura, belleza, inagotable riqueza, el milagro del nopal, la plástica del mural, el arte de los plateros, los albures de mis ñeros, las voces de mis ensombles, el acitrón, el guanzonte y escrita en una canción, una cruel revolución, esos son nuestros veneros. Tenemos varias versiones de por qué somos nación. Tenemos constitución y demás instituciones, botín para los ladrones, unos códices señeros, en ruinas varios imperios, la visión de los vencidos, un puño de resentidos que de ser conspiradores se hicieron libertadores. Esos son nuestros. La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Sueños al Desnudo. Julián, ¿qué nos traes el día de hoy? Del gran poeta tabasqueño, el maestro Carlos Pellicer, de un poemario que se llama Esta barca sin remos, que es la mía. El poema Deseos. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. En las tardes sutiles de otras tierras, pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol. Déjame un solo instante dejar de ser grito y color. Déjame un solo instante cambiar de clima el corazón, beber la penumbra de una cosa desierta, inclinarme en silencio sobre un remoto balcón, ahondarme en el manto de pliegues finos, dispersarme en la orilla de una suave devoción, acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación, o dejar de ser solo un instante el ayudante de campo del sol. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? En esta primavera es un canto de primavera a la vida, a la luz, y esto es parte fundamental de México, la cultura olmeca, que es tanto color. En tanto pantano y agua solo sobrevivió la piedra, pero las piedras nos habla de una alta cultura, la cultura olmeca, que es la cultura madre del mundo mesoamericano. La más antigua es el mundo olmeca. Pellicer siempre se reivindicó parte de esta cultura olmeca, que es precisamente el trópico, luz y color. Precioso. Y ante este desastre de país, es importante no perder la esperanza, los sueños, la luz. A pesar de tanta violación gravísima a los derechos humanos, ahí está la luz de la gente organizándose, de los defensores y defensoras de derechos humanos. Por eso es que escogí este poema, decir, no perdamos el futuro,
No se trata de asustarnos la situación grave que estamos viviendo de violación a los derechos humanos. Es decir, no, los defensores y defensoras creemos en la democracia, en un país de respeto, de tolerancia de todos los grupos y personas, y lo vamos a construir. Así es, porque a eso nos dedicamos, a que esos sueños se hagan realidad. El sueño de los derechos humanos, y que vamos caminando detrás de la utopía y que nos acercamos a ella. Ver la realidad grave del país no significa perder la luz y el color, porque creemos en la luz y en el color, porque nos atrevemos a soñar en esa luz y en el color. No volteamos la mirada hacia otro lado, vemos la mirada fija en la gravedad de las situaciones. Así es, y hay que levantar la voz, hay que denunciar lo que sucede en este país, la violencia, la impunidad y también la descalificación hacia el trabajo de los defensores de derechos humanos. Y bueno, el día de hoy, amigos, pues la sociedad civil organizada, donde está Letra S, está Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras organizaciones, GIRE también estuvo ahí, y también Ciudad Feminista, si mal no recuerdo, hicieron una rueda de prensa en donde cuestionan la campaña del gobierno mexicano contra el GI de desprestigio y concretamente en contra del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Emilio Álvarez y Casa. Sí, esta campaña obviamente es orquestada y tolerada por el Estado mexicano, de descalificar al grupo de expertos y sobre todo a las mujeres. Otra vez el mundo patriarcal y machista descalificando la ardua labor de estas expertas en derechos humanos. Vienen de sus países muy prestigiadas, no desprestigiadas como nos las quieren hacer en México. Y por desgracia, una víctima se volvió verdugo. La señora Guadas, hay que decirlo con todas sus letras, es parte de esta orquestación de la campaña. Para mucha gente aparece como víctima, cada vez se va descubriendo más como verdugo esta pseudo defensora de derechos humanos. Así es, porque hay que recordar nuevamente que la Comisión Interamericana fue invitada a través de que nombrara a un grupo de expertos para que se esclareciera todo este caso que nos duele a todo el país, los 43, los desaparecidos, y que se ha vuelto un símbolo. Bueno, pareciera que pues habría que decir qué es lo que se pretende con esta campaña de desprestigio, ¿no? ¿En dónde se está sustentando? Acordémonos que está llegando ahora en abril el fin del trabajo acordado con el gobierno mexicano de esta comisión de expertos, es decir, este grupo de expertos, y tienen que dar el informe ahora en abril precisamente. Y como este grupo de expertos insiste en la declaración y el interrogatorio a los militares presentes en los hechos en Iguala, por eso es esta campaña, entre más se acerquen. Y por otro lado el secretario de Gobernación insistiendo que ya no va a haber ampliación del término, que en abril termina esta comisión. ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué miedo tienen precisamente de que no haya actores externos? Y por eso es el golpeteo también Emilio Álvarez y Casa, un gran defensor de los derechos humanos, actual secretario de esta comisión, que otro personaje de las catacumbas de la ultraderecha mexicana del Yunque, de un consejo ciudadano, aparece de la seguridad, presidente, metiendo una demanda y que es de risa y que se la tome en serio la Procuraduría General de la República, es parte de esta campañera para haberla desechado. Es un agravio a un personaje de estas dimensiones y sobre todo él representa una institución. El agravio no es Emilio, el agravio es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es muy grave que estos personajes de los sótanos de la política mexicana hoy aparezcan en primer término. Por eso hablamos de una campaña, porque no son estos personajes diminutos de la política, hacen la cañería del golpeteo, los que están dirigiendo esto. Ellos son los ejecutores de algo orquestado desde arriba y tolerado, que es el golpeteo y el desprestigio. Y que bueno, nos están sumiendo en nuestro país en una regresión a un Estado autoritario que está vulnerando los derechos, que está descalificando y que nos está volviendo otra vez a la época de las cavernas, en donde ya hay
una reforma constitucional, y lo vuelvo a decir, que pareciera que solamente estamos haciendo leyes, haciendo reformas, y que se quedan ahí muy bonitas, y que dónde están. Y pues también, obviamente, ante todo este desprestigio y todo, pareciera una venganza, porque realmente cuando se lee el informe de la Comisión Interamericana después de la visita en la cual Emilio estaba aquí, Emilio de esa casa, y que como secretario ejecutivo fue el que coordinó la visita, inmediatamente fue decir que no se aceptaba el informe porque tenía muchas inconsistencias. Cuando aquí ustedes, amigos y amigas, pues han escuchado a Julián y a mí hablar sobre el informe, decir las recomendaciones, y que en realidad no hay ninguna inconsistencia, todo lo tienen bien documentado, bien registrado, y que lo que se trata es de que están recomendando acciones claras, concisas y precisas para darle lucha a la impunidad y a la corrupción. Sí, en este aspecto el informe ha sido claro de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos de México. Es una situación grave porque no solo es la Comisión Interamericana, es Naciones Unidas. Tampoco ahora este año se le permite la visita al relator sobre la tortura, ya no de la Comisión Interamericana, de la ONU. Es decir, todo organismo intergubernamental, hay que decirlo, la Comisión Interamericana y Derechos Humanos de Naciones Unidas no son organismos de la sociedad civil, son de los gobiernos, son comisiones intergubernamentales, es decir, y ahora México se quiere aislar. Esto quiere decir la globalización también. México es parte de un mundo global en protección y defensa de los derechos humanos, y estos organismos son encargados de calificar, de seguir, de observar. Y México hoy, que ha sido observado y ha sido descalificado en estos temas, es como el niño: recojo mis canicas, ya no juego, ya no me gusta el juego. Esto está haciendo México. Es grave lo de la Comisión porque ven un marco más amplio. Por un lado está el grupo de expertos a los que se está golpeando con el desprestigio. Por otro lado está el informe de la Comisión Interamericana sobre la situación de los derechos humanos a México, y que el gobierno mexicano, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación descalificaron fuertemente. Es decir, no estamos hablando de un defensor o una defensora prestigiado, de un organismo interamericano serio, que tiene investigadores serios, y otro lado viene el desprestigio a Juan Méndez, que es el relator sobre la tortura, contra la tortura de Naciones Unidas. Juan Méndez es un viejo defensor, yo lo conozco hace 30 años a Juan Méndez, que tiene trabajando estos temas, delicado, y hoy el desprestigio viene que toda esta gente se mueve por los recursos. Esta es la demanda, Emilio, precisamente de fraude, que lo que quieren de México es crear situaciones ficticias para llevarse los recursos que el gobierno mexicano puso a la disposición de la Comisión Interamericana. Es gravísima esta acusación, y decir que todo es por dólares y que se crean. Entonces Juan Méndez se le llama, y se involucra otro personaje de los derechos humanos. Cuando yo me inicié en el camino de los derechos humanos, ya era una maestra, la maestra Mariclera Acosta. También aparece su nombre junto con el de Juan Méndez, que coordinan esta campaña de llevarse los fondos del gobierno mexicano a estos defensores y defensoras de derechos humanos. También yo quiero reivindicar, Mariclera Acosta no tiene ninguna necesidad económica de hacer esto. Es una prestigiada desde los 80 luchadora de los derechos humanos, no en México, en América Latina. Para mí fue una gran maestra junto con Miguel Concha, Mariclera Acosta. Antes de que naciera la mayoría de los centros de derechos humanos de este país, ya Mariclera Acosta era una gran y prestigiada defensora, y ahora se le involucra a Mariclera Acosta también en esta situación con Juan Méndez, que vienen siendo unos cualquiera aprovechados que por asunto económico venden su palabra. Entonces nos están diciendo que son unos impostores que no defienden los derechos humanos, y lo grave es que la Procuraduría General de la República admita esta demanda, que es de locos, de risa. Sí, pero y tienes toda la razón, Julián, pero es nuestro país, ¿no? Y bueno, Emilio no se quedó callado, hay que decirlo. Emilio hizo declaraciones al respecto, y él mismo dice, ¿no? Ni siquiera, y voy a retomar las palabras textuales de Emilio, ni en Perú de Fujimori, ni en la Venezuela de Chávez, no hay precedente de que se iniciara una averiguación previa contra un secretario ejecutivo. No hay precedente en México. ¿Y en qué papelón se está poniendo nuestro país? Por eso esto es una señal clara
yo lo digo así, de la regresión al autoritarismo. Pero también, otra cosa que comenta Emilio y que dice, y que además ya lo habíamos anunciado desde hace más o menos más de un mes, si no me equivoco, es que no va a repetir. Emilio hace 2 meses que anunció su decisión de no continuar al frente de la Comisión Interamericana como secretario ejecutivo, ¿no? Sí, para volver al país por esta crisis de derechos humanos, porque Emilio es un comprometido defensor de derechos humanos que junto con su padre, pues su padre, Pepe Álvarez y Casa, gran defensor también de derechos humanos, en CENCOS también, en la red de todos los derechos para todos, y que fue el ombudsman de derechos humanos, el ombudsman del DF, que hizo un trabajo muy bueno a nivel del Distrito Federal y que fue más allá. Bueno, amigos y amigas, por el momento, aquí vamos a hacer un corte, en un momento regresamos. Radialistas apasionadas y apasionados y Voces Ciudadanas México presentan Mitos que matan el alma. Mito 1. Las mujeres se lo buscan. Las mujeres se quejan de que las tratamos mal, pero ellas mismas se lo buscan. Mírenme a mí, yo llego cansado de trabajar y en la casa todo está mal. La comida fría, los muchachos llorando y ella reclamando porque me tomé un par de cervecitas con mis amigos. No pueden estar en silencio. Mujer, calla a tus hijos o los callo yo a palos. Tus hijos. Yo estoy cansado. ¿Y la mujer qué? Ella trabajó todo el día igual que él y también quiere descansar. Y espera que su marido comparta la atención a los hijos. ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no! ¡Cállate! ¿De qué te quejas, si tú te lo buscas? ¿Qué me busqué? No sabes criar a tus hijos y como mujer no sirves. Vete a la cocina. ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Vete ya! La violencia, un abuso de poder que daña el cuerpo y también el alma. Nada la justifica. Voces Ciudadanas contra la violencia hacia la mujer. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz. No busques, encuentra. Equilibrio, luz y armonía. Miércoles, de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. ¿Sí? Amigos y amigas, estamos de regreso y quiero darle las gracias a todos nuestros amigos que ahorita nos están viendo y nos están escuchando. Berta Cázares, Jesús Calderón, las hermanas, toda la familia Richie Campuzano, mejor dicho, el maestro Juan Trujillo, Daniel Flores, Jaguar Sagrado, gracias por escucharnos, Laura Casas, Diana Castro, Verónica Chávez, Rafa Nieve, Claudia Morales. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y hemos vuelto al programa. Julián, ¿qué nos tienes? Pues antes del poema, aquí en los saludos, pues donde andes, compañera defensora Berta Cázares, te saludamos, que es la que empezó dando el saludo
sí nos está mirando desde los universos, porque es la defensora hondureña asesinada hace unas semanas. Ah, sí, yo pensé, digo, ya la anda saludando. Buen saludos a la compañera Berta Casa. Ah, bueno. Supongo. Si no, de donde nos mires, compañera. Sí, ese es un amor. Este poema de Carlos Pellicer, Estudio. La sandía pintada de prisa contaba siempre los escandalosos amaneceres de mi señora, la aurora. Las piñas saludaban el mediodía y la sed de grito amarillo se endulzaba en doradas melodías. Las uvas eran gotas enormes de una tinta esencial, y en la penumbra de los vinos bíblicos crecía suavemente su tacto de cristal. Estamos tan contentas de ser así, dijeron las peras frías y cinceladas. Las manzanas oyeron estrofas persas cuando vieron llegar a las granadas. Los que usamos ropa interior de seda, dijo una soberbia guanábana. Pareció de repente que los muebles crujían, pero si es el ruido que las nueces, dijeron los silenciosos chicos zapotes, llenos de cosas de mujeres. Salían de sus heces redondas las naranjas. Desde un cuchillo de obsidiana reía el sol la escena de las frutas, y la ventana abierta hacía entrar la montaña con los pequeños viajes de sus rutas. Un bellísimo poema de las frutas, se llama Estudio, de 1925. Precioso. Precioso. Y bueno, estábamos comentando precisamente que Emilio decidió ya dejar la Secretaría Ejecutiva, no se va a reelegir y va a regresar a México a proseguir su labor de defensa de derechos humanos, porque entre esta crisis, pues él ha decidido esto de esta manera. Sí, un abrazo a Emilio, a Raquel, su esposa, a su mamá, doña Lucha, que todavía sigue luchando y dando a sus hijas, a sus sobrinas, a Mariana, una defensora también de derechos humanos y teóloga. Mariana, es toda una familia de luchadores y luchadoras sociales. Y que va por 3 generaciones. Claro, por eso decir, atacar a Emilio es atacarnos a todos, los defensores y defensoras de derechos humanos, y atacar una institución como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no sé si el Estado está midiendo lo que está haciendo o ya de plano quiere dejar de ser una democracia enmascarada y convertirse abiertamente en una dictadura. No sé a lo que le están apostando, pero al golpear gente tan prestigiada, decir, Juan Méndez, un abrazo solidario a Juan Méndez, un gran luchador latinoamericano desde Segil muchos años, desde muchas organizaciones, y ahora desde relator contra la tortura de Naciones Unidas, en un cargo importantísimo, decir, a la maestra decía yo hace rato, Mariclera Acosta, también, claro, que ha cometido errores. No estamos hablando aquí de santidad humana ni de no equivocación, decir, también cada a Pilar uno, Noriega, que entró dentro de la lista, también a una Pilar, gran abogada y una gran amiga que ha sido defensora por años, una abogada penalista que ha entregado toda su vida a la defensa. Y la defensa entre muchos de estos casos pues que llevó fue precisamente la libertad de los presuntos zapatistas, también llevó el caso con Digna de los ecologistas presos, y con muchos y tantos casos más, ¿no? Y ella ha llevado muchos casos, por eso el ataque a la Comisión Interamericana, ha llevado litigio contra el Estado mexicano. Ella es de las litigantes en casos del Estado mexicano contra el mismo Estado mexicano en la Corte Interamericana. Pilar Noriega es una gran defensora, una gran abogada, brava, fuerte, una mujer dignísima, y que ahora se ve atacada en este asunto. Es muy grave lo que está pasando. En lugar de proteger México a sus defensores y defensoras de derechos humanos, los agrede. Es un agravio a toda la defensa de los derechos humanos, el agravio a estos personajes. Y que esto confirma la vulnerabilidad de periodistas, de defensores de derechos humanos, que tanto hemos dicho aquí, y que también el gobierno mexicano ha iniciado y ha dicho que
hay que defenderlos, ¿no? Y que nos va a proteger, pero pues la realidad parece ser completamente distinta. Y lo que está en crisis, por desgracia, atrás de todo esto, es el mismo concepto de derechos humanos. Lo quieren desprestigiar. Derechos humanos, defensores de delincuentes. Y esta campaña va por ahí, de demostrar que somos delincuentes. Por eso es esta demanda penal a Emilio Álvarez y Casa, es decir, son delincuentes, defienden delincuentes los defensores de derechos humanos. Esto es lo más grave, lo que está en el fondo. Dirá algún defensor o organización, bueno, a nosotros no nos han tocado. Al tocar el concepto de derechos humanos, están agraviando a todo el mundo de los derechos humanos, es decir, es grave la campaña. Y bueno, y eso también crea miedo, porque entonces la gente de las comunidades que está tratando de defenderse, de luchar por sus hijos, por la dignidad, por el derecho a la educación, a la vivienda, a una vida digna, pues obviamente tiene temor. Pero no, volvamos a lo mismo, no hay que perder la esperanza, tenemos que seguir levantando nuestra voz, tenemos que seguir defendiéndonos. Y un defensor de derechos humanos lo es usted que me está escuchando, lo soy yo, son las señoras que están en las comunidades, como son las patronas, entre otras, ¿no? Sí, hace unos días en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, precisamente el 26 de marzo, se reunieron a 5 años del nacimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se reunieron varios defensores y defensoras de derechos humanos en el auditorio precisamente denominado Digna Ochoa. Pues con toda la dignidad del caso, ahí se habló de estos temas y se dijo que era momento de unirnos, dejar diferencias, porque la situación viene muy grave, muy delicada. Entonces todos los defensores y grupos sociales tenemos que llegar a una unidad, decir, nos tocan a uno, nos tocan a otro. Este programa, queridos televidentes y radioescuchas, no es para darnos guayabazos, Laura y yo, de defensores de derechos humanos, es para solidarizarnos con todas las personas e instituciones que en este país han arriesgado, muchos han dado su vida, se la juegan en serio día con día, desde pequeñas rancherías hasta grandes metrópolis como esta, desde las universidades, desde la academia, desde tantos lados, tanta gente y tantos grupos. Es decir, se trata de todo esto, de gente que le sirve a usted, ciudadanos, defendiendo sus derechos. Es decir, somos parte de la ciudadanía, no es por darnos guayabazos, es decir, somos la mejor parte de la sociedad, somos parte de la sociedad nada más y nada menos. Y que somos seres humanos como cualquier otro, y pues les pedimos que se acerquen, ahí están las redes sociales, también están las páginas, vean la página de la red de todos los derechos para todos, artículo 19, el PRO, Fundar, CENCOS, Ideas, CADAC, Indignación, en fin, son bastantes los grupos y son muchas las personas. Y bueno, pasamos también a otro caso que francamente el día de hoy pues ha causado que pues sí nos sorprende, ¿verdad, Julián? Que es precisamente que la PGR no ha citado a declarar a mandos militares involucrados en la orden de abatir a los civiles. Estamos hablando de... Sí, en este aspecto la justicia militar, yo no entiendo si había civiles involucrados, ¿por qué no cayó a la justicia civil el asunto? Porque obviamente los cargos que ponen son de cuestión de disciplina militar, y entonces quedan desculpados 7 militares. Es decir, entonces en este aspecto es gravísimo, no, se llama otra vez impunidad. Todo lo que haga el ejército, por eso va a seguir haciendo cosas, por desgracia, porque hay impunidad. Y no se trata de ya por inercia ir contra las Fuerzas Armadas de México. Es una institución importantísima en el país, el ejército. Y que nosotros, como defensores de derechos humanos, como programa precisamente de la sociedad civil, pues nosotros respetamos bastante al ejército. Nosotros sabemos que el ejército aún hace una labor loable, pero esto que está pasando le hace un daño terrible a la institución que es la Defensa Nacional. Pues no fortalece a la institución de la Secretaría de la Defensa, le da un golpe a la misma seriedad de la defensa. Es decir, no estamos aquí por capricho en el aspecto de ir contra el ejército, no, es necesario, qué bueno que haya esta Secretaría de la Defensa, es loable su labor que han hecho en el país, pero también es fuertísima la impunidad. Mientras esto no se corrija, seguiremos viendo abusos por parte de elementos del ejército. Yo no hablo del ejército como tal, sino elementos. Y a los mandos, aquí siempre son las bases las que pagan el plato roto. Tampoco hay justicia militar en este aspecto. Ellos no se mueven solo, los militares, tienen la obediencia al mando. Aquí no aparecen mandos.
Un militar no va a hacer lo que pasó en este lugar del Estado de México por decisión propia. Y el mando no está investigado, los mandos no están sancionados. Esto es impunidad, porque esos mandos solo los mueven del lugar, y los que aparecen al final pues son la tropa, que esos nada más obedecen. Así es. Y bueno, vamos a continuar con este tema de Tlatlaya. En un momento regresamos, amigos y amigas. La tierra tiene fiebre. ¿Fiebre? ¿Y cómo se enfermó? La enfermamos nosotros. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Calentamiento global. La comunidad científica advierte que la temperatura general del planeta aumentará 2 grados centígrados durante este siglo. ¿2 solamente? Bueno, entonces no es para tanto. O 3 grados. Pero... Otros hablan de 4, 5, hasta 6 grados. Fiebre altísima. Eso ya es mucho, ¿no? Piensa en tu cuerpo. Cuando tienes 2 grados más de temperatura, estás temblando. Si te subiera 6 grados, estarías volando en fiebre, delirando. Es verdad. La Tierra está enferma y los seres humanos somos los responsables. La Tierra tiene fiebre, la Tierra tiene fiebre, la Tierra tiene fiebre. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Ellas son graciosas, simpáticas, divertidas, sinceras. Ellas sienten, ríen, sueñan, piensan, aman y opinan. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas. Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. ¿Y tú, ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. Amigos, estamos nuevamente con ustedes. Mandamos saludos a José Ramón, a Blanca Ramos y pues Julián, dinos qué sigue porque tenemos otro poema. Sí, un poema que se llama Balada trágica del corazón del maestro Carlos Pellicer. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Y descendió del trono de la montaña, humilde como el sol en el campo. Todo el mundo tenía el corazón en la mano. Un egipcio escultórico y triste le llamó a un griego hermano. La túnica de Cristo está llena de remiendos, y eran claras y fuertes sus manos. Con nuestros corazones de piedra sangrante le seguimos los 2 mexicanos. Cambiábamos obsidiana y jades y plumas de quetzal por proféticos paisajes. Otros venían cerca de nosotros. Un millonario yanqui se acercó y le dijo: soy el rey del fonógrafo. Si grabamos este hermoso discurso de usted en discos, compraré a usted un yate para hacer su propaganda sin perder el tiempo. Pero nosotros nos interpusimos y había en su mirada una puesta de sol en el desierto. Nuestras caras de bronce deslizaron la vieja lágrima invisible. Aullido diamante fuerte fue el silencio. Le seguimos mirando cara a cara. Y él lloró por nosotros. Y nosotros, mudos como nuestras diosas trágicas, una aura gigante en el desierto, vimos en su mirada nuestra América. Parecía que entre sus árboles se suicidaba, y él vio nuestra angustia, nuestro oscuro llanto, nos vio
seriamente cara a cara. Sobre nuestros hombros colocó sus manos. Bienaventurados los que sufren, dijo, porque ellos serán consolados. Y este es el trabajo. Consuelo va unido a justicia, no va desligado. Perdón va unido a justicia. Por eso los defensoras y defensoras de derechos humanos seguimos trabajando por no impunidad. Mientras no haya justicia en este país es difícil perdonar. No se puede perdonar mientras no sepas a quién y de qué. Así es. Y bueno, el Centro Miguel Agustín Pro, en su página electrónica, si usted la puede consultar, va a encontrar unas infografías en donde nos está resumiendo todo lo que es el caso de Tlatlaya, de hasta dónde va ahorita. Y aquí hay una infografía muy interesante y muy clarita en donde nos señala que el juzgado sexto militar pues fue el que dictó sentencia a estos 7 militares, y este fallo es 6 militares absueltos y 1 militar condenado. Y bueno, hay que recordar que de todas maneras sigue abierta diversos procesos que continúan en la Justicia Civil Federal. 3 militares están imputados por cargos de homicidio. La PGR aún mantiene abierta la averiguación previa, donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir, que es lo que nos está comentando Julián tan atinadamente. Y adicionalmente permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez para que la justicia militar no siga conociendo los hechos. Y el expediente recientemente ha sido tramitado y remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí está lo que hace semanas se comentó, o más de un mes, de abatir. Abatir en castellano claro y sencillo, usted y yo comprendemos cuando la orden es abatir. Por eso hablo de los mandos. Si los militares de base tienen esa orden de su mando a abatir, pues ¿qué hacen? Obedecen. Y el problema es que esos que mandan no se enfrentan a la justicia, ni militar ni civil, son las bases. Aquí hay un problema de justicia militar también grave. En el ejército hay falta a la justicia también. Es una burla de justicia la Procuraduría Militar en este aspecto, y los tribunales militares, es decir, por los mismos militares, los militares también tienen derechos, y si ellos tienen que obedecer órdenes, aquí la orden era abatir. La Secretaría de la Defensa dice que abatir no es matar, pues entonces que no usen castellano, porque abatir en castellano, precisamente eso es abatir en cualquier sentido de la palabra, abatir, es decir, el ejército no está hecho para investigar, no es policía, no tiene formación de policía, es claro, insisto, no es ir contra los militares, como está la legislación actual, los están exponiendo a situaciones como estas. Para eso tenemos que tener la policía que investiga, porque la orden de ellos es abatir precisamente. Sí, y bueno, ya lo mencionó también en meses pasados el secretario de la Defensa, que es, bueno, sí salimos, pero en ningún lado está cuánto tiempo y cuándo regresamos a los cuarteles. Entonces también aquí es muy, muy importante mencionarlo, porque también se debería de legislar al respecto. Uno de los puntos precisamente del informe de la Comisión Interamericana sobre las situaciones de los derechos humanos es la situación de vulnerabilidad del ejército. Precisamente es uno de los señalamientos que pone este informe, es decir, no pueden permanecer en esta situación los militares porque lesiona la misma disciplina militar tenerlos fuera de la ley. Sí, fuera de los ahora sí que de los espacios, de los campos militares, y que es una institución muy noble. Por supuesto, en este aspecto, pero por eso insisto, no se trata de ir contra el ejército por ir, se trata de defender a las fuerzas militares con el derecho en la mano, y el derecho mexicano no les permite actuar como están actuando, no tienen el marco jurídico. Ahora no se trata de darles el marco, si el marco está claro en la Constitución, qué marco tienen, cuál es su función, si están haciendo otras funciones, se nos ha dicho que es momentáneo, pero este momentáneo ya lleva más de 3 sexenios. Así es, y bueno, pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar en esta nota, porque tenemos que darle el seguimiento correspondiente y los invitamos a que ustedes se informen. Y vamos a dar paso también a otra nota muy importante que para nosotros lo es. Ustedes recordarán que les comentamos que estuvimos en un foro en Veracruz, precisamente con las defensoras y defensores de los derechos sexuales y reproductivos. Y pues tenemos que recordar este tema porque insisten en la reforma. Quieren legislar
de que la vida es desde el momento de la concepción hasta la muerte hasta natural. la muerte natural. ¿Eso qué significa? Eso es una iniciativa del gobernador Duarte. Claro. Cuando Veracruz es de los estados que más violentan el derecho a la vida, ahora resulta que el señor gobernador envía una iniciativa muy conservadora en todos los sentidos, con falta de tacto, en un lenguaje religioso no científico. El gobernador Duarte tiene todo el derecho a ser alma pía, piadosa, y en su beatitud, en su vida privada, pero no en cuanto gobernador. La iniciativa habla precisamente de proteger la vida desde el momento de la concepción. La concepción es un término religioso no científico. Precisamente, se llama desde el momento precisamente de la fecundación en ciencia. Y la iniciativa no habla de fecundación, habla de concepción. Entonces, desde el lenguaje nos está diciendo que es una iniciativa religiosa. En un estado laico es grave cuando tiene situaciones de primer orden de violencia, de ir contra la vida, no defiende la vida en el Estado, y hoy quiere defender a los no nacidos y preocupado del asunto del término de la vida. Es decir, y que es importante que usted lo sepa para que podamos estar no solamente en contacto de las defensoras y de estar solidarias con él, con ellas, porque el estado de Veracruz es bastante peligroso, sino también porque en mayo van a volver a presentarla, se va a votar. Entonces tenemos que estar atentos a lo que va a resultar. Es importante porque falta la segunda lectura, fue aprobado por mayoría en el Congreso veracruzano la primera lectura. Para que esta iniciativa se convierta en ley, podemos decir, haga un cambio a la Constitución veracruzana, específicamente el artículo 4, ahí entraría esta iniciativa, se necesita una segunda lectura. Entonces exhortamos a los señores y señoras diputados del Congreso veracruzano a que actúen con justicia, con visión de género, con visión de respeto íntegro a las libertades y a los derechos humanos, porque si no van a dejar a las mujeres de Veracruz de segundo nivel, mujeres que no tienen íntegros sus derechos y sus libertades. Sería gravísimo en Veracruz, ante la situación gravísima que ya tiene el Estado de Veracruz, añadir otro agravio y que venga desde el propio Estado. Señores legisladores, tienen que estudiar este asunto, mirar la ética que está en juego, mirar el derecho y no votar solamente como burritos alzando la mano porque viene la orden del Ejecutivo. Su Ejecutivo es muy desprestigiado. No se dejen llevar a este desbancarrero juntos, pongan un alto con la ley en la mano. Mi invitación no es a que rompan la ley, con la ley en la mano, en el marco jurídico, ustedes pueden detener esta iniciativa. Y completamente detenerla porque va en contra del espíritu de los derechos humanos y en contra de la reforma constitucional del 2011. Eso es muy importante decirlo. Un Estado no puede ir en contra de lo que marca la Constitución Federal y la legislación federal. La Suprema Corte de Justicia ha sido clarísima en lo que ha señalado en este aspecto. No va a intervenir en las legislaturas de los estados, les corresponde a ustedes, señores y señoras legisladoras, pero con estas miradas de altura. Tienen que tener asesores en asuntos de desarrollo embrionario, asesores en asuntos de bioética. Las universidades veracruzanas de primer nivel tienen que escuchar a toda esta gente antes de dar su voto, tienen que razonar su voto. No es que en la primera lectura no razonan el voto y como aplanadora votan, es grave. Señor legislador, si usted está de acuerdo, suba a la tribuna y dé sus razones como ser de razón. ¿Por qué voto a favor? Estas son mis razones. No que se esconden y tiran la piedra. Una mujer tuvo dignidad a decir yo voto en contra y dio las razones por qué votaba en contra. Una señora diputada, presidenta de la Comisión de Género y Equidad del Congreso veracruzano. Mi salud y mis respetos a la diputada. No porque haya votado en contra, porque dio argumentación en la tribuna. Para eso son las tribunas de los congresos. Tenemos derechos los ciudadanos que los eligieron a escucharles sus argumentos, por qué están a favor o por qué están en contra. Y es lo que no quieren hacer en el Congreso de Veracruz, como en la mayoría de nuestros congresos. Votan como niños, como aplanadora, y no tienen razones por qué votaron sí o por qué no votaron no a una iniciativa. Es decir, razonen su voto. El que ustedes crean después de escuchar a los expertos en los temas, tienen por supuesto la libertad como funcionarios públicos, legisladores, de legislar, pero razonando su voto. Al emitir su voto, razonen, no está en la invitación, no solo levanten la mano. ¿Y saben por qué no lo razonan? Porque no tienen razones así de sencillos, ni éticas ni científicas. Sí, y bueno,
las compañeras de la red veracruzana van a continuar trabajando en eso, nosotros nos solidarizamos con ellas y en próximos días vamos a tener materiales precisamente de las conclusiones y de las propuestas que se hicieron en este foro que las vamos a compartir con ustedes, que me parece que es muy importante para que ustedes puedan tomar en cuenta qué es lo que está pasando, cómo está pasando y se formen su propio criterio y puedan en consecuencia pues manifestarse. Un saludo solidario a la red veracruzana por el derecho a decidir. Y bueno, no nos queremos ir sin mencionar lo siguiente. Ustedes recordarán que Gustavo Castro, un defensor ambientalista, no podía regresar a nuestro país. Y bueno, el día de hoy, 31 de marzo, el juzgado primero declaró y dio instrucciones a través del fallo de la jueza Victoriana Flores Ornella, que deja sin valor el efecto de la prohibición de que este compañero pueda salir del país y entonces pues ya va a poder regresar, ya que se le tenía sometido a permanecer en Honduras desde el 7 de marzo. Y este es precisamente el caso de la defensora de derechos humanos Berta Cázares, precisamente, si usted recuerda, en Honduras, que fue ultimada, esta defensora del medio ambiente, que incluso estuvo en la reunión de Cochabamba con el Papa Francisco sobre el Laudato Si, sobre los movimientos sociales, una gran defensora del medio ambiente. Este mexicano fue el testigo presencial de este homicidio y se le quería involucrar ya no como testigo, no como víctima, porque también él fue herido en esta situación, sino se le quería complicar su situación. Qué bueno que ya se resolvió en este sentido. Así es. Y bueno, hay que recordar que también su hermano fue agredido, entonces es muy importante que este compañero haya salido de este país o que esté próximo a salir del país y que pueda regresar a México. Él es, también hay que mencionarlo, es el director y presidente del equipo Otros Mundos AC y que ha tenido un gran trabajo por los derechos del medio ambiente. Tiene muchos años, más de 15 años viviendo en Chiapas, entregado a proteger el medio ambiente y a cuidar. Y bueno, él continuará colaborando con la investigación para que se haga justicia y se encuentren a los responsables del asesinato de la compañera Berta. Amigos, pues hasta el día de hoy hemos estado con ustedes durante este tiempo. Nos vemos la próxima semana. Esto es Sueños al Desnudo. Muchas gracias, Julián. Igualmente, buena semana. Lo seguimos esperando y seguimos este diálogo con mucha luz. México es una democracia que tiene que demostrar que es fuerte, que es de raíz, que todas estas violaciones gravísimas que estamos viviendo no es el final, es parte de nuestra historia. Así es. Esto es Sueños al Desnudo. Hasta luego. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.